señores y señoras. Buenas noches, contertulios, que bueno, ustedes van a tener que disculpar que, aparte de que uno sale con la luz atrás, lo que tiene pues la tecnología, tenemos que empezar un poquitito antes para ver si nos vemos, si nos oímos. Bueno, hay que decir que hoy vamos a hablar de Madrid, no puede ser de otra forma, porque nosotros grabamos el programa el martes, siempre hemos hecho el programa del nombre propio en directo, pero claro, el COVID es lo que tiene, pues cada uno en su casa y Dios en la de todos, entonces hemos tenido que adaptarnos un poco a la tecnología y vamos zagueros, esto es una palabra yo creo muy de aquí, pero vamos zagueros en el sentido de que yo convoco la reunión, como decimos, uno se me ve, no se me oye, más oscuro, los fondos, bueno, pues hemos intentado organizarlos, pero esto es para profesionales. Entonces, bueno, luego Fernando nos edita el programa y esto porque se lo estoy contando a todos ustedes y a vosotros también, pues porque lo que hablemos hoy, que será interesante porque estamos ahí a las 8 de la tarde viendo pues cómo van las encuestas, para cuando ustedes lo oigan mañana, háganse cuenta de que nosotros estaremos hablando de lo que puede ser, porque no sabemos cómo va a quedar la cosa. Imagino que nuestros contertulios, dependiendo de su color político, nos dirán, y no sé si tendréis mucha o poca información. Julio Calvo hoy no hacía el programa porque estaba en el recuento. Le he mandado un mensajito y no me ha dicho nada, no sé cómo les irá. En fin, sin más, voy a presentar a mis contertulios y bueno, pues vosotros me vais contando la información que sé que habéis ido tomando de un periódico, de otro, de vuestros propios políticos, en fin. Sin más, voy a presentar a Enrique Bernat, PSOE. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, aquí estoy con vosotros, muy bien. Se te va viendo muy bien, o sea, vamos un poco aprovechando y aprendiendo a aclarar las imágenes. Así es, así es. Claros a todos y entramos al debate o a contarnos lo que sepamos. Iñaki, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien, la verdad. Bueno, ahí enganchadito a las encuestas, imagino, ¿no? Sí, ¿Ya habrá sí. un sondeo? Hay de momento a pie de urna, pero a pie de urna también fallan mucho, ¿eh? En las catalanas fallaron en unos cuantos escaños, no en el sentido general, pero sí en asignación a partidos concretos. Bueno, lo que ha sido, bueno, creo que todo el mundo ha ido en masa a votar. Veremos. Desde luego, expectativas estas elecciones han tenido, o estas votaciones y muchas. Marisa, un placer tenerte con nosotros. Hacía días que no debatía, bueno, que no te teníamos en un debate. Así que buenas noches, ¿cómo estás, Marisa Rada? Abogada, economista, vienes de Independiente, aunque pues has estado en política muchos años. Con tendencias. Y estás enganchada a la política, ¿eh? Eso no se puede olvidar, efectivamente. Bueno. Chisco Millán, buenas noches. Ciudadanos, nos contarás, Edmundo, bueno, ayer lo vimos corriendo, así que se vieron todos los candidatos. Pues bueno, a ver si esa carrera ha tenido su resultado, porque realmente hay que decir que Edmundo lo ha tenido complicado, ¿eh? Y a pesar de eso se le veía con muy buen ánimo. Lo ha tenido complicado y bueno, la noche va a ser, no sé, ya veremos, vamos a estar ahí, pero podemos hacer análisis y sobre todo que estas elecciones son elecciones a la Comunidad de Madrid, que nos pensamos que Madrid es el centro de todo, el centro de España y el centro, que para las próximas elecciones generales, bueno, se pueden adelantar, puede pasar, pero para las próximas autonómicas, municipales, las próximas generales, quedan 2 años todavía, que vamos a hacer análisis como si fueran en clave nacional, pero que son elecciones a la Comunidad de Madrid, con un hiperliderazgo de una persona que es Ayuso, con unas particularidades muy concretas, que está bien, que son tendencia, que marcan inercias, pero que son elecciones a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, veremos qué tal pinta la noche. Bueno, Eduardo Peris, buenas noches. Pepe, bueno, hoy a caballo ganador, creo yo, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos a esperar a ver porque la real encuesta, como dice Ignacio, bueno, es a final del recuento, y sí que es cierto que las primeras estimaciones dan, bueno, un magnífico resultado para Isabel Díaz Ayuso, pero vamos a esperar al final para ver si ese resultado se confirma y es mejor de lo que en un principio inclusive las encuestas durante todo este tiempo estaban dando, que algunos mayoritariamente pensamos que ese podía ser resultado, que fuese mejor que las encuestas y que precisamente la que habría que ocurrir era que la gente no se confiase
en esa victoria. Y bueno, eso de que no son solamente de Madrid y que no son nacionales, pero bueno, al final siempre marca una tendencia de lo que se está moviendo en el país. Cada comunidad autónoma que al final, yo me acuerdo hace muchos años que me lo dijeron, nunca una comunidad es una isla, y yo creo que al final en un país como España no podemos pensar que Madrid no va a marcar una tendencia. Sí, pero mira, hemos tenido hace poco elecciones en Cataluña, que el PP se quedó con ¿cuántos? Con 3. Y ahora aquí en la Comunidad de Madrid va a arrasar el PP, o sea que es que cada sitio es un mundo, es una particularidad diferente y bueno, yo creo que el PP hoy, si echa mucho las campanas al vuelo, reafirma la posición de Isabel Díaz Ayuso como un liderazgo dentro del PP, el acercamiento a Vox, eso no funciona en otros territorios. Entonces yo creo que si de hoy el Partido Popular sale exultante diciendo que esa fórmula es la que sirve para ganar España, creo que estará equivocado, pero bueno, que lo hablaremos ahora. Uno de los, por lo que he leído, que bueno, decía que los sondeos eran inmejorables para Ayuso, hundían al PSOE, Enrique, y había una subida de Más Madrid. Yo no sé qué opináis y el por qué, como, bueno, ha habido ya un pequeño rifirrafe entre Chisco Eduardo, pero claro, todos tenemos, realmente todos tenemos la vista puesta en Madrid como si fuera el principio de algo, ¿no? Para unos bueno, para otros no tan bueno. Enrique, haremos intervenciones cortas y así podéis hablar, bueno, cortas, que se os escuche y se os entienda, pero así hablaréis todos. Sí, bueno, yo sí que creo, como ha dicho Chisco, que estamos ante unas elecciones en Madrid. Eso es evidente. No podemos traspasarlo al resto del territorio español. No hay nada más que ver el resultado en otros lugares. El Partido Popular tiene un problema muy fuerte y es que no existe casi en Cataluña o en el País Vasco. Y eso es España también. Hay otro aspecto que me parece a mí que es que debe de ser importante tratarlo. Y es que a mí el tema de Ciudadanos me ha dolido. Pero no creas que por Ciudadanos, sino por el centro político, porque no sé qué ocurre en este país. No hay manera de conseguir. Estoy de acuerdo. Es que nos encontramos con un Partido Popular cada vez más a la derecha y nos encontramos con una izquierda que tiene muchos condicionamientos con lo que pudiéramos decir en otro extremo. A mí me parece que el país necesita un equilibrio por el centro. Una solución sería que el Partido Popular empezara a participar de una manera clara y evidente con la parte del país que no es ella, que no es el PP, y eso no lo hace. No, ni va a pasar. Y un tercer asunto es que el Partido Popular, el hundimiento que dices, Merce, del PSOE. No lo digo yo, lo he sacado de encuestas que por cierto me ha sorprendido que no nombraban ni Bueno, pues yo un poco, por llevarte la contraria, no, sino por dejar las cosas en sus sitio. El Partido Socialista sigue siendo la estructura política que es capaz de engarzar todo el territorio. Muy importante. No os alegréis mucho porque bajen unos cuantos diputados. Afortunadamente está ahí. Afortunadamente está ahí. Hay una presencia, digamos, institucional, democrática, integradora en todo el territorio y sigue siendo, y ahora en Madrid, la segunda fuerza. Creo que salía... Aún diría una cuarta. No lo he dicho yo, Enrique. Aún diría una cuarta cosa, ¿sabes? Yo que soy un poco, a la vista de lo que veo en la pantalla, soy un poco más viejo. Es muy triste para un territorio tener un gobierno desde hace veintitantos años, un gobierno continuadamente del Partido Popular, que llegó al poder, como todos sabemos, vendiendo o comprando 2 escaños. Esto habla muy mal de algunos sectores de nuestro país. Iñaki, ¿cómo ves? Bueno, es un sondeo que no he hecho yo, por supuesto, sino que lo he leído de prensa y ya no tengo más sondeos, esa es la verdad, porque ya no me he metido a mirar nada más. Y eso me ha sorprendido que en este no hacían mención a Ciudadanos, como le decía Chisco, ni a Podemos, simplemente eran los datos que ponían en pie de página. Hombre, las dos encuestas a pie de urna
básicamente reflejan lo que han dicho el 90% de las encuestas, es decir, salvo el CIS, que tiene unos condicionantes muy específicos que todos conocemos, que a pesar de tener magníficos profesionales, pues luego sale una cocina muy, muy peculiar y entonces se sale del consenso de las encuestas, pero los resultados a pie de urna reflejan lo que han estado reflejando, ya digo, el 90% de las encuestas. Yo sí que creo que tiene una clave nacional muy importante, pero básicamente porque el gobierno de Pedro Sánchez lo ha convertido... Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, desde que empezó la pandemia, convirtió a Madrid en la gran pieza, la pieza mayor de caza que quería cobrarse a cualquier precio. Y entonces ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha puesto toda su artillería mediática y de todo tipo, y del BOE y de todo tipo, contra... Sí, Enrique, el BOE también. Yo creía que la pieza de caza era el PSOE por parte del PP. Uno de los graves problemas que tiene este gobierno es que no diferencia entre partido y gobierno. Y eso es muy grave. Eso es una merma de democracia y de Estado de Derecho. Y es uno de los problemas más graves. Es así. A ver, Enrique, el otro día vimos digamos, la parte introductoria de la ley donde hablaba de las barbaridades que había hecho el PP en la reforma laboral. Eso no se hace. O sea, eso en un Estado de Derecho, en la Europa occidental democrática, eso no se hace. Eso es de república bananera. O sea, está cogiendo los vicios de sus socios. Y tiene unos socios que, ojito. O sea, tú antes cuando hablabas de construir el centro, a mí me encantaría. O sea, yo siempre he dicho que a mí me encanta el modelo alemán, donde la CDU y el PSD son capaces de entenderse en el 90% de los temas. Me encanta. Me encanta. Pero el PSOE es el que ha elegido socios. El PSOE es el que ha elegido a Podemos y a Bildu y a Esquerra. O sea, no digas que el PP se tenga que acercar mientras el PSOE no suelte el astre. Hombre, es genial, es genial. Acabo muy rápido. Perdón. Entonces, ya digo, es el PSOE el que ha hecho que estas elecciones tengan un alcance nacional porque ha fijado toda la artillería en la Comunidad de Madrid, con lo cual, efectivamente, acaban teniendo una repercusión nacional, aunque es cierto que la victoria es claramente de Isabel Díaz Ayuso y no de Pablo Casado. Pero, en cualquier caso, esto tendrá repercusiones porque crea tendencias. Es decir, ¿cómo las tendrá? ¿Cómo las tendrá las repercusiones? ¿Materialmente cómo se configura? ¿Cómo se materializa esa inflexión? Te lo explico. Mírate las encuestas que ya han empezado a surgir a partir de que dieran esta previsible victoria al PP. Las encuestas, digo, todas las que no son el CIS, o sea, las que son fiables. Míralo y mira también las encuestas de dentro de una semana o 2 semanas y verás como esto tiene una repercusión importante. Pero nos parece justo, injusto, lógico y lógico. No, pero eso es lógico que sea así, pero son 2 años lo que quedan por delante. Y no hay mayoría. Y el PP no tiene mayoría en el Congreso para configurar un gobierno. Ya, claro. Sí, pero si esto marca tendencia, es que eso es la democracia, Eso es la democracia, 2 años muy duros, porque los ERTE se van a acabar y la realidad del desastre económico en el que vivimos se va a ver. Es decir, 2 años muy duros. Con las encuestas. No va a llegar a 2 años. No va a llegar a 2 años. Te doy la palabra. Si no, no te dejan hablar. Aprovecha. Hombre, a ver, yo no soy de ningún partido. Lo sabéis, no milito en este momento en ningún partido, pero perder 12 diputados... ¿Dónde has militado antes, Marisa? UPyD. Que no lo sabía. UPyD, UPyD. Perder 12 militantes en el PSOE... Hay 12 militantes, perdona. 12 diputados y 26 en Ciudadanos, yo creo que como mínimo a una reflexión. Es cierto que es Madrid, es cierto que Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón que no tiene Casado, eso lo sabemos, pero esta debacle es una debacle desde mi punto de vista. No quiere decir que haga falta un centro, yo creo que hace falta una izquierda moderada. Yo creo que eso es lo que hace falta en este país. ¿Y la derecha? ¿Crees que debe de moderarse la derecha? ¿Qué parte de la derecha? Entiendo que el Partido Popular. Pues bueno. El Partido Popular, ¿tú crees que debería moderarse o solo debe de moderarse el PSOE? Hombre, el PSOE se debe moderar en la medida en que no puede dejarse imponer las condiciones por vascos catalanes. ¿Y el PP? ¿En qué debe de moderarse el PP? Para mí no debe de moderarse, es un centro derecha y ahí está, tiene su espacio.
Tiene su Te has espacio. explicado perfectamente. Yo creo que precisamente la victoria de Ayuso es la victoria del ala menos moderada del PP. Es la victoria del ala más a la derecha, más liberal, más incluso populista del PP, porque Isabel Díaz Ayuso a nivel de gobierno y de legislación ha sido una persona muy carismática, ha hecho casi... ha instaurado el nacionalismo madrileño, que es tantas particularidades, y le ha venido muy bien. Pero esta victoria del PP es el PP que se acerca más a Vox que a Ciudadanos. Todo esto viene de que quiso romper, aprovechando una circunstancia que había en Murcia, quiso romper con Ciudadanos, porque le frenaba, porque le moderaba, quiso matar a su socio para presentarse a unas elecciones que le ha salido bien, la jugada. No. Le ha salido bien la jugada. Oye, yo creo que la quisisteis asesinar vosotros y no se dejó, ¿eh? No, pero ¿cómo íbamos a hacer? Vamos, si compráis eso de que íbamos a hacer la moción de censura a Ayuso, pero vamos, yo creo que aquí quien más tiene un problema, bueno, desde luego Ciudadanos tenemos un problema, está claro, tenemos que reflexionar, pero ya dos análisis. Por un lado, el liderazgo de Casado queda también un poco marcado, porque quien está diciendo, quien está quedando como la clara oposición a Sánchez es Isabel Díaz Ayuso, con una forma de hacer política que vamos a ver cómo lo gestiona Casado de cara al futuro. Y por otro lado, respecto a lo que decíais, estoy totalmente de acuerdo que hoy el centro seguramente no aparezcamos en la Comunidad de Madrid, estaremos fuera de la Asamblea. Pero yo creo que el centro sigue teniendo un espacio precisamente por lo que decías, Marisa. Hay un votante de centro, incluso de centro izquierda del PSOE, que se siente huérfano, que no soporta ver a Sánchez sentado con Podemos, con Bildu, con Esquerra y con todos esos. Por eso yo estoy convencido de que es importante que trabajemos por un proyecto de centro que sepa seducir al centro izquierda, que ahora mismo no lo sabe seducir porque arrastramos todavía el pecado de el veto de Rivera Sánchez, ese gobierno que podía haber sido alternativa, que yo creo que hubiera sido un gobierno moderado, que nos hubiera ido mucho mejor que lo que tenemos. Estamos arrastrando esa purga, pero no confundamos el camino que ha hecho Ciudadanos. Ahora mismo puede parecer que la decisión que hemos tenido de echarnos más un poco a la izquierda y afirmarnos en el centro puede ser equivocada, pero estoy convencido de que nos queda un espacio en el que tenemos tiempo para intentar convencer. Veremos cómo nos sale, pero desde luego hoy no es una buena noche. Bueno, yo la gustaría, sí, comenzar con, bueno, lo que ha comentado Francisco de que, bueno, y Enrique, que el Partido Popular no tiene prácticamente representación en Cataluña, eso no es nuevo. Y con esa pequeña representación que hemos tenido el Partido Popular en Cataluña, histórica, hemos gobernado el país y hasta con mayoría absoluta. Y hemos gobernado 2 legislaturas seguidas con Mariano Rajoy. O sea que esa situación del Partido Popular en Cataluña, esa situación del Partido Popular en Cataluña, yo creo que, bueno, ojalá tuviésemos más representación, pero no creo que sea algo nuevo en el histórico del Partido Popular. Respecto a pensar que no hay una tendencia nacional y que estas elecciones son solamente en clave autonómica, lo que no podemos hacer es decir que no, para la parte que me interese y para la parte que no me interesa no, que sí. O sea, no, si arrasa el PP en Madrid, no es clave nacional, pero sí para decir que esto queda tocado a un liderazgo nacional de Pablo Casado. Esas dos cosas no se puede, jugar parchilla a la oca no se puede a la vez. O sea, o sí tiene algo un enfoque nacional o no lo tiene. Y me voy a también llevar a un histórico. No ha habido ningún partido que haya gobernado si previamente no ha ganado las elecciones autonómicas. Y lo que no podemos decir es ahora, bueno, si Isabel Díaz Ayuso saca un magnífico resultado como aparentemente va a sacar, decir, no, es que hace daño al liderazgo de Pablo Casado. Eduardo, un segundito. OK Diario dice, a sondeo a pie de urna, Ayuso gobernará, arrasa con 61 escaños, tantos como toda la izquierda junta. Me lo acaban de enviar, ¿eh? No, sigue, perdón. Bueno, sondeo. Lo que no podemos decir es que si ahora Isabel Díaz Ayuso saca un magnífico resultado, que ponen un problema a Pablo Casado. Cuando Núñez Feijóo sacó un magnífico resultado, que ponían un problema a Pablo Casado. Si dentro de X tiempo Juanma Moreno saca un magnífico resultado, también se dirá que pone un problema a Pablo Casado. Pero porque Casado no saca estos resultados. Casado cuando abren las urnas... El Partido Popular es las elecciones se une, es todo un partido y que al final también viene bien o viene mal la gestión autonómica. Y al final es un compendio de todo. Y respecto a si el Partido Popular está un extremo a la derecha o no, pues hombre, pues al final, si resulta que un partido que dice ser de centro como Ciudadanos
pierde 26 escaños y podemos decir prácticamente que esos 26 escaños los sube el Partido Popular, entonces a lo mejor decir que el Partido Popular está extremado a la derecha, no, porque precisamente ese voto de centro lo ha retomado el Partido Popular, no lo ha retomado el Partido Socialista. Aún más, el Partido Socialista, como si se ha extremado a la izquierda, ese voto se está marchando a Podemos y a Más Madrid. Entonces a lo mejor tendríamos que estar empezando a plantear quién realmente se está yendo hacia un extremo más. Si el PP, cuando está cogiendo el voto de centro, o el PSOE, cuando está perdiendo el voto en la extrema izquierda. La gente al final, cuando vota, no vota a sucedáneos, vota al original. Y el original este mismo a la izquierda ha sido Podemos, no ha sido el PSOE. Si PSOE juega a ser Podemos, pues la gente vota a PSOE y Más Madrid. Y solo una reflexión sobre eso que te doy la razón. En este país siempre se ha votado mucho también en contra de... Y el eslogan que hizo Ayuso de comunismo o libertad, yo como publicista, es que básicamente Ayuso ha sido un producto casi de marketing. Como publicista lo de comunismo o libertad le vino muy bien porque polarizó muchísimo la campaña. Decir, es que es o yo, con sus particulares, el orgullo de Madrid, ese nacionalismo madrileño que mencionábamos, frente a... Yo creo que tendríamos que destacar también en un momento el error de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia para terminar siendo quinta fuerza en la Comunidad de Madrid, cómo queda el liderazgo de Pablo Iglesias y cómo queda Podemos también, cómo le devora Más Madrid y cómo ha conseguido Pablo Iglesias justamente lo contrario, porque yo creo que el momento en el que Pablo Iglesias decidió presentarse fue una alegría para el Partido Popular y para Ayuso porque es que le dio la campaña hecha. Enrique, un segundo, que va a hablar Marisa, que ha pedido a Marisa Díaz. Solo un segundito. Estoy de acuerdo contigo en que Isabel Díaz Ayuso es una campaña muy marketingiana. Pero Isabel Díaz Ayuso hay que destacar que está rodeada de grandes profesionales en cada una de las áreas. Cosa que falla en este momento a nuestro presidente, que está rodeado de muchos amiguetes, pero no tiene nada destacable ni en lo que es el Consejo de Ministros ni en los asesores. Pero tiene a Iván Redondo. Isabel Díaz Ayuso puede hacer la parte marketing porque sabe que lo que tiene debajo es algo sólido y que sabe de lo que habla en todas las áreas, desde sanidad hasta economía, y no hay más que ver cómo ha ido el tema. Enrique. Sí, a mí, fijaros, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. En general son especulaciones. Los resultados, bueno, si se confirma, eso son un hecho, eso es indudable, ¿no? Pero luego, cuando hemos estado hablando del futuro, por ejemplo, ¿no? Decimos, esto marca tendencia. Marca tendencia. Yo lo que creo es que lo que va a marcar tendencia serán las políticas que se hagan durante estos 2 años. Los 2 años que le han correspondido hasta ahora al gobierno del socialista, al gobierno de Sánchez, han sido 2 años increíblemente duros. Entonces no ha habido ningún gobierno en España durante la democracia que se haya tenido que enfrentar a semejantes problemas. Vamos a ver lo que ocurre en la segunda parte. Vamos a ver el nivel de desgaste que lógicamente los 2 primeros años le afectan, pero vamos a ver ahora estos 2 segundos años, a pesar de efectivamente los malos augurios que por una parte hay, pero por otro lado es verdad también que no parece claro que en Europa, que en Estados Unidos y por lo tanto que en España, que se vayan a aplicar las mismas políticas nefastas que se aplicaron durante los años, a partir del año 10-11 en nuestro país después de la crisis del 2008. Y en Europa, por supuesto, toda esta dependencia del déficit, la manera de abordar la deuda, toda esta serie de cuestiones que han creado, pues en fin, un nivel de desempleo, de desigualdad. Vamos a ver ahora estos 2 años qué políticas hacemos en ese campo, ¿no? Y esto digamos que es lo que marcará tendencia, sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta, eso sí, que tener que hacer frente a una pandemia como la que ha ocurrido, pues a un gobierno en principio les desgasta. Miraros cómo está Macron, cómo están en general todos los gobiernos. Yo si fuera Pedro Sánchez ahora, convocaba elecciones para otoño. La verdad, porque tienes a 11 ciudadanos a la baja, un Podemos también a la baja y sin un liderazgo claro, con un vicepresidente que se te ha ido, y también lo que decía antes Iñaki,
estos 2 años que quedan de gobierno, tú lo valoras como algo positivo, pero yo lo valoro como algo que puede ser muy negativo, porque viene un momento de mucha tensión económica, de pérdidas de empleo, de cómo se recupera. Tienes mucho dinero que te da Europa, pero tienes que saber... La tensión la hemos tenido ya estos 2 años. Sí, pero yo creo que los 2 años que le quedan al gobierno pueden ser de sufrimiento, ¿eh? Si tiene mayoría en el Parlamento, es para gobernar, para sacar hacia adelante aquellas medidas de tipo económico que puedan crear más igualdad y más, en fin, modernización de la economía. Pues precisamente con esa excusa te puede decir que hace nuevas elecciones. No, de eso nada, ya está bien de elecciones en pleno. Bueno, ya veremos. Digamos, territoriales, otras elecciones más, a gobernar. Pues creo que Carmen Calvo ha anunciado ya las elecciones, como muy tarde en marzo. Ah, sí, pues como pronto en octubre. ¿Cuándo ha dicho eso? No lo ha dicho públicamente, Ah. lo ha dicho en sus foros. Vale, que estaba buscando. Dependiendo de Madrid. ¿Cuál ha sido tu fuente? ¿Dónde has escuchado eso o de dónde lo sacas? Lo he visto en varios... en este momento no te lo puedo decir, te lo diré... Pero más allá de la fuente me parece algo inteligente a nivel político, pero bueno. Sí. A ver, yo quería comentar algo que ha dicho Enrique de las medidas de austeridad, etcétera. Curiosamente, los países que han aplicado esas medidas, como Grecia y Portugal cuando les rescataron, a partir de aplicarlas les ha empezado a ir mucho mejor. En cambio, a nosotros, con las medidas del gobierno socialista, somos el peor país de Europa. No hay ninguno que lo está haciendo peor que nosotros. El peor. No. Oye, peor. Las medidas las tomó Rajoy. ¿Qué medidas? No. A ver, Enrique, vamos a hablar en serio. La reforma laboral fue la que permitió crear 2 millones de puestos de trabajo. La desigualdad, que tú hablas tanto de la desigualdad, en España, fíjate, la desigualdad bajó durante el gobierno de Rajoy y aumentó durante el de Zapatero. ¿Sabes por qué? El índice Gini, si te suena. ¿Sabes por qué? Porque en España el principal factor de desigualdad es el paro. Cuando el percentil inferior, el 20%, está en paro, esos no tienen ingresos. Por lo tanto, las mejores medidas para reducir la desigualdad son la creación de empleo. Y luego, cuando decías que hemos tenido 2 años muy duros, yo no recuerdo ninguna huelga general, no recuerdo los sindicatos quemando las calles, no recuerdo mareas. Es decir, Enrique, Iñaki, si este gobierno lo que me hubiera estás sido diciendo... del PP, España estaría ardiendo, como suele estar ardiendo Barcelona, desde el minuto 1. Sin embargo, todas vuestras terminales mediáticas, digamos, de agitación, han estado enormemente tranquilas. Hombre, y de hecho los sindicatos, 56% más de subvención para que sigan tranquilos. Pero vamos a ver, si de verdad... Pero de verdad que lo que me estás diciendo te lo crees. O sea que tú, que los índices de desempleo que tenía nuestro país hace año y medio, esos índices de desempleo no tienen nada que ver con las medidas que tomó Rajoy. No, oye, a ver, ¿por Enrique, qué todos los países desde la reforma europeos laboral se crearon 2 millones de puestos de trabajo? Antes Zapatero había destruido 3 millones. O sea, claro, pero es que esto es así. Oye, Iñaki, tú eres favorable a que de nuevo tengamos políticas en estos momentos que no se pase del déficit presupuestario del 2,5%. De que no crezca la deuda, a pesar de que la deuda del PP la creció. ¿Y de qué manera? ¿El gobierno del partido o no? La deuda del Partido Popular fue de la leche. Pero tú dices que tenemos que seguir haciendo las mismas... Tú dices que tenemos que seguir haciendo las mismas políticas económicas que después del 2011. Por supuesto, porque han funcionado. Vale, ya está. Enrique, han funcionado como funcionan en toda Europa. A ver, Enrique. No, en toda Europa no. Se está haciendo ahora todo lo contrario de lo que se hizo entonces. No. A ver, Enrique, escucha un momento. Los países que antes ahorraron y redujeron el déficit, ahora tienen margen para gastar. Nosotros, que nos dedicamos a gastar cuando no podíamos, ahora estamos sin margen. Sencillamente. Vale. Es tan clara, son tan claros los hechos, es tan clara la realidad. Efectivamente. La deriva de nuestro país es tan evidente después de la crisis del 2008 que tú me sigas diciendo que debemos de mantener las mismas políticas. Las que nos estaban sacando del agujero. Las que nos estaban sacando del agujero. Las que permitían crear 500.000 de puestos de trabajo al año. Esas son las que nos permiten salir adelante.
y todavía deberíamos avanzar más hacia el tipo de legislación que tiene en Europa en todos los sentidos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En Europa? Porque Boris Johnson no está... Por ejemplo, Dinamarca y Austria. Macron tampoco. Macron tampoco. Los alemanes Dinamarca y Austria. Y el Banco Central Europeo y la Unión Europea tampoco. Están desdiciéndose de lo que hicieron hace 10 años. No me digas que no. ¿Me pones el ejemplo de Dinamarca? Joder. Más que nada que te está haciendo un buen papel hoy Iñaki, porque, madre mía. Y luego Chisco, aparte de Marisa, pero bueno. Yo le quería contestar a Enrique respecto al paro, porque habla como si el Partido Popular hubiese dejado un paro desbocado cuando dejó el gobierno Mariano Rajoy. Voy a hablar de cifras. Porque parece que cuando gobierna el Partido Popular es un desastre España, y cuando gobiernan otros es maravillosamente gestionado el empleo en España. A ver, cuando Aznar llegó al gobierno había un 22,1 de paro. Lo dejó en un 10,5 de paro. Cuando entró Zapatero había un 10,5% de paro. Lo dejó en un 22,6% de paro. Cuando llegó Rajoy había un 22,6% de paro y lo dejó a mitad de camino, porque hubo una moción de censura, en un 14,5% de paro. Entonces, decir que las políticas del Partido Popular, que Rajoy nos llevó a un paro desbocado, no es ser consciente de la realidad. Yo creo, ojo, y por supuesto la crisis que se encontró Aznar no es ni de mucho ni de largo comparable con la que se encontró Rajoy. Y decir que las medidas que nos llevaron a una crisis fatal, que fueron más tomadas en el año 2011, porque siempre se deja como que la crisis de 2008, pero que las medidas tomaron en el 2011. Hay que recordar todas las medidas que se tomaron negando una crisis del año 2008 hasta el 2011, que provocaron la situación que nos encontramos después, que fue negar una realidad. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Está pasando ahora en estos momentos. Estamos negando una realidad. Y se está negando una realidad de una crisis brutal, que ahora está totalmente soterrada por los ERTEs. Ojo, que los ERTEs fueron regulados precisamente por el gobierno del Partido Popular y principalmente por Soraya Santamaría como vicepresidenta. O sea, entonces, se está peleando se está utilizando los ERTEs, pero fueron creados por el Partido Popular. Entonces, por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar a concienciar a la gente de lo que realmente viene, que viene una crisis muy fuerte, muy seria, muy gorda. Hablar de lo contrario sería no hablar de la realidad. Y ya tenemos la consecuencia de lo que nos pasó en el año 2008, de no hablar de la realidad de lo que venía, de lo que estábamos viviendo, e intentar que la gente pues viviese en unas condiciones que no eran reales cuando sabíamos lo que estaba viniendo y lo que estábamos viviendo en ese momento. Por lo tanto, digamos la realidad. Estamos en una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria que va a provocar una crisis económica que la que vivimos en su momento no va a ser comparable, como tampoco fue comparable la que tuvo Rajoy con la que había tenido Aznar. Por lo tanto, digamos la realidad, estamos en una crisis y hay que tomar medidas. Y hay que tomar medidas y no llegar a... Hay que tomar medidas, porque al final se vive en un escenario real. Chisco, y luego, antes de que hables, Chisco, también dejaremos un poquito el tema y os diré que el Supremo, bueno, esto es lo que ha salido también en prensa, tendrá la última palabra ante las restricciones de las comunidades. Este tema, el 9 lo tenemos aquí, también es un tema serio, ¿eh? Pero bueno, Chisco, contesta a tus compañeros si quieres. La Comunidad de Madrid luego... La Comunidad de Madrid también a nivel económico es también muy particular, porque es una comunidad muy rica, es una comunidad que tiene la capitalidad, tiene mucha población en un territorio muy pequeño. El debate económico desde luego no ha estado sobre la mesa en la Comunidad de Madrid. Ha estado más bien un debate casi en clave nacional y en eso ha salido bien para el PP. Yo también creo que el Partido Socialista es un gestor, sobre todo a nivel económico, muy nefasto. Y como decía Iñaki, la mejor forma de generar riqueza en un país es generar empleo y no gastando y dando ayudas que muchas veces no están bien invertidas, sobre todo porque ahora viene un montón de millones de Europa que ojalá aprovechésemos para hacer una reconversión industrial del país, pero me da a mí que este gobierno no está tanto por esas. Pero bueno, solo quiero decir un mensaje, porque si vamos a hablar un tema, me gustaría dejar un mensaje dicho para que me vea mañana de Ciudadanos, para los votantes de centro, que es un día malo, está claro que es un día malo, que es un día que tenemos que reflexionar, que tenemos errores presentes, pero también errores pasados que lastramos, pero que nos sigue quedando futuro. Que no asumamos que el centro ha desaparecido ya de España
y que nos queda un camino por delante, que tenemos que volver a recuperar la ilusión por convencer a todo ese votante que se siente huérfano de moderación y más aún porque, como decíamos, un PSOE que es rehén de nacionalismos y comunismos y un PP que cada vez va a mirar con mejores ojos a Vox, necesitamos aprovechar ese espacio y estoy confiado de que podremos lucharlo. Simplemente ese mensaje. Bueno, pues alto y claro lo has dicho. Enrique, ¿seguimos hablando de Madrid o como ya, bueno, creo que las encuestas a mí ya... como queréis, yo me voy a venir con datos, porque efectivamente, Eduardo, cuando planteas todos esos asuntos, claro, necesitaríamos, digamos, que especificar bastante más, porque no se trata tanto de lo que hizo el PP y lo que hizo el PSOE, porque la verdad es que hicieron los dos casi lo mismo. Es decir, las primeras medidas de ajuste que se hicieron después del 2008, que son las del 2011, que fueron durísimas, las hizo el PSOE. Y ese fue, digamos, que el arranque de unas políticas económicas que posteriormente continuó haciendo el PP. Esa es la realidad. Entonces yo no me fijo tanto quién hizo eso, sino en el tipo de políticas que se hicieron. Y ahí es donde yo estoy en absoluto desacuerdo contigo. Ya que esa es la realidad, ¿no? Es el tipo de políticas que hacen. Y ahí es otra cuestión, en relación a que el PSOE está cogido que ha dicho Chisco, por los nacionalistas, etcétera, ¿no? Y por los separatistas y toda esta serie de cuestiones. Bueno, alguien tendrá que mantener eso, porque yo tengo que decir que el golpe de Estado que rompía el país se lo hicieron a Rajoy. Y entonces ahí tenemos, eso no lo vamos a olvidar, ¿no? Tenemos que tenerlo presente, que habrá que hacer algo en relación a, digamos, los movimientos centrípetos que están viviendo en este país. Y al PSOE, que tan malo es, y toda esta serie de cuestiones, hombre, algo se le tendría que agradecer, al menos. Primero, cómo apoyó a Rajoy en un momento duro, difícil, que fue la rebelión de la Generalitat, cosa que no hace el PP cuando tiene problemas el PSOE gobernando. Lo hizo el PSOE. Pero es que, vuelvo a decir, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Un enfrentamiento absoluto, rotundo, con los nacionalistas catalanes, vascos y de cualquier otro sitio que pueden pasar de cualquier lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con políticas de enfrentamiento, de conflicto? ¿Que pacte con el PP un nuevo poder judicial sin Podemos, por ejemplo? No somos un rehén de los nacionalistas. Somos un factor de equilibrio y de construcción de nuestro país. Me gusta que os veáis así, pero no os vemos Marisa, igual. desde luego, Marisa, el PP no lo ha sido. Ha sido al PP. Al PP, yo no he sido del PP nunca. Bueno, al PP bueno, no, dices que no. Pues a mí, díselo a Eduardo. La alternativa, las políticas del PSOE han sido las políticas del PP, y las políticas del PP nos llevaron a lo que nos llevaron hace unos cuantos años. A una ruptura del país podía haber sido. Enrique, doy fe de que Marisa ha sido muy crítica. Sí, es que sea crítica con el PSOE porque está gobernando ahora no quiere decir que no lo sea con el PP también. Lo he sido y lo soy. Mira, yo soy del PSOE desde la Independencia de años y casi tantos, no tantos, pero no tengo vinculación activa en la política pública. No la tengo. He sido diputado, ¿sabéis? A que el PSOE no es este. Con Eduardo, Tú estás ahora en el Parlamento aragonés, ¿no? No, yo estuve en el Parlamento aragonés. Estoy 8 años en el Parlamento aragonés. Yo también, hace muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que es evidente. Aquí, chicos, esta especie de enfrentamiento brutal. A ver, ¿quién la ha creado? Lo negáis todo, es tremendo. Vamos. Levanta el dedo. Yo levanto el dedo para hablar. A ver, totalmente de acuerdo contigo en una cosa, Enrique. Decir que el Partido Popular o que el Partido Socialista hace todo bien no es realista.
pero tampoco sería realista si dijera que todo lo hace mal. Entonces, por supuesto, ni todo lo hace bien el Partido Popular, ni todo lo hace mal el Partido Socialista. Hay cosas que hacen bien y el Partido Popular hay cosas que hace mal. Por ejemplo, el Partido Socialista, estoy de acuerdo contigo, hizo bien apoyando al Partido Popular con el conflicto de Cataluña. Vale, de acuerdo. Pero tampoco podemos decir que el conflicto de Cataluña vino como consecuencia y fue contra el gobierno del PP. No, fue contra España. Igual que la pandemia. Estas cosas la pandemia golpea a toda la sociedad española. Igual. No ocurren de la noche a la mañana. Porque al final venía de lejos y al final el problema se enquista porque, bueno, pues al final tienes que echar para adelante porque ya no puedes echar el freno de mano. Pero claro, que viene de muy atrás. Pero hacemos un repaso de dónde viene, Eduardo. Podemos hacer un repaso. Hacemos un repaso de las políticas de unos y otros, cuidado, no solo de Aznar, también de Felipe, pero recordemos las cosas de Aznar, claro que vienen, pero como llega la pandemia de repente, entonces hay que echar el hombro, tío. Es que hay que estar con todos, hay que hacer unidad, no romper, coño. Una cosa, hablando de pandemia, que seguimos en ella, no se nos olvide, lo que pasa es que parece que todos estamos con el 9 de mayo, que parece que el 9 de mayo a las 12 de la noche el virus se va a ir del mundo, porque es un poco esta sensación que estamos teniendo todos porque vamos a retomar esa libertad. Claro, ¿no creéis? A ver, yo os voy a dar vuestra opinión, el día 9 está aquí y estamos un poco vacíos de... Vamos a pasar de un estado de alarma que de alguna manera nos daba forma, estaba pudiendo o permitiendo a las comunidades autónomas legislar sus normas y que la gente las respetáramos. Y el día 10, yo, Enrique, os voy a preguntar por orden, el día 10, ¿qué va a pasar o qué creéis que va a pasar sin una normativa que nos proteja? Porque además, eso parece ser que ya es oficial. El Supremo tiene la última palabra sobre las restricciones de las comunidades. Esto va a ser una saturación judicial y entre que el Supremo contesta y no contesta, la gente va a hacer, perdonad la expresión, lo que le dé la real gana. Enrique. Es que no sé, es hacer futuribles. Yo espero, no, siempre se dice... que esto no se va a ampliar. No, ya, bueno... podríamos llamar a la responsabilidad ciudadana, a todas estas serie de cosas. Pero, claro, ¿nos acordamos las dificultades que tenía para sacar los estados de alarma el gobierno en el Parlamento? ¿Nos acordamos de eso? Pues, bueno, Iñaki, ¿nos acordamos de eso? Sí, de todos modos, a ver, dos cosas. Una, no creo que vaya a cambiar en realidad nada. La gente somos un poco como el camello ese que le acostumbran a estar atado a la estaca y un día le quitan la cuerda y la estaca y sigue ahí porque se cree que sigue estando atado. O sea, la gente básicamente vamos a seguir con las mismas costumbres que ya teníamos de distanciamiento social y de todo tipo. Punto primero. Punto segundo, es que yo además creo que muchas de esas medidas tienen una eficacia limitadísima. O sea, es decir... ¿Qué es lo que necesitamos? Que lleguen de una vez las vacunas. Punto. O sea, y es decir, y la gente que somos mucho más civilizados y más, no sé, más dispuestos a pensar en el bien común, siempre hay algún descerebrado, pero el 99% intenta hacer las cosas con cabeza, pues vamos a seguir haciendo las cosas con cabeza, haya o no haya un estado de alarma. Ya digo, y lo que necesitamos para retomar la actividad, retomar nuestra vida, que la economía siga adelante, es el tema de las vacunas. Y ahí es cierto que es un tema europeo, pero hay países que se han puesto a negociar por su cuenta porque ven que Europa va muy despacio. Es decir, hay que moverse y hay que hacerlo y hay que conseguir que efectivamente para junio, julio, agosto pues haya un 80-90% de población vacunada. Es que pensábamos que las vacunas iban a ir más rápidas, entonces quizás a lo mejor cuando se decidió levantar el estado de alarma 9... Y es Europa, que a mí me encanta para muchas cosas, la que ha fallado, pero cuando te falla Europa pues tienes que buscar alternativas. Pero aquí también nos hemos buscado nosotros algunos problemas, porque con la segunda dosis de AstraZeneca, te estaba diciendo la OMS que se procediese a poner la segunda dosis, y el gobierno central, mira, ahí por ejemplo ahí Aragón, el gobierno de Aragón lo hizo bien,
diciendo que había que dar la segunda dosis a todos aquellos que habían recibido la primera, pero que lo decía la OMS, que había que hacer caso a los expertos. Presionaba el gobierno central, la ministra se ha empecinado en un estudio de 600 personas para ver qué pasaba mezclando vacunas. Cuando tenemos pruebas de 1 millón, 2 millones de personas que han recibido las 2 dosis y no ha pasado nada. Vamos a ver, que es que tener, y ojalá no le pasara a nadie, pero tener trombos es que hasta tomando un paracetamol o tomando un nolotil te puede pasar. Y en cantidades mayores. Entonces muchas veces también la situación de las vacunas la hemos provocado nosotros mismos, porque aquí tendríamos que estar en toda España un montón de gente recibiendo la segunda dosis y se ha paralizado. Y estamos hablando que se pasa la segunda dosis de 12 semanas de momento a 16. Ya veremos qué pasa después. Y respecto a las medidas que va a pasar a partir del 9 de mayo, hoy la MAN ha dicho que bueno, que se puede dar el caso de cierres parciales o perimetrales incluso después de que acabe el estado de alarma. Sinceramente, yo creo que a ver cómo nos comportamos toda la población. Yo creo que al final también es cierto que cuando nos han levantado un poco el pie del freno, la gente tiene ganas de recuperar su vida y al final que la gente no le puede decir el día 9 de mayo, si le levantas el pie del freno, que se tiene que quedar en casa. Bueno, pues habrá que mantener esa distancia social, pero habrá que al final, a mí me decía una persona en una ocasión, no hay que tener miedo al virus, no hay que tener respeto. Yo creo que al final tenemos que intentar compaginar lo máximo posible la salud con el poder llevar a cabo adelante nuestra vida lo más normal posible, y también hay mucha gente como hosteleros, como y otros tipos de empresas que lo está pasando mal, pues que al final habrá que, bueno, pues intentar que empiecen a levantar un poco también la cabeza, que los llevan un año y pico pasándolo realmente mal. Marisa. Yo estoy un poco en línea con Iñaki en el sentido de que el toque de queda en sí mismo no le veo, o sea, yo no nos han plasmado jamás las consecuencias de los toques de queda. El hecho de habernos limitado el movimiento a partir de las 11 de la noche, ¿cuántos ahorros de enfermedades ha supuesto? Pues no lo sabemos. Entonces no le veo un grave problema, le veo una ventaja, que quizás nuestro sistema parlamentario recupere otra vez su dinámica y podamos controlar a un gobierno que ha usado la pandemia y la supuesta gestión de la sanidad para colarnos dobladas varias leyes de una trascendencia importante. Por lo demás, creo que es igual que los votantes madrileños de todos los colores han demostrado su conciencia con la democracia, yo creo que los ciudadanos demostraremos también nuestra capacidad de seguir la gestión sanitaria sin falta de que nos traten como delincuentes potenciales. Chico. Estoy de acuerdo, yo no necesito que me traten como a un niño para saber que tengo que ir con cuidado, pero el 9 de mayo sí que cambiarán muchas cosas. Para empezar, yo voy a poder sacar a mi perro a las 12 de la noche si quiero, como antes solía hacer, antes de ir a dormir, y voy a poder hacerlo. O voy a poder juntarme para mi cumpleaños con 10 amigos en una terraza, que hasta ahora teníamos que ir eligiendo quiénes venían y quiénes no. O sea, pero también es verdad que hasta qué punto todas esas medidas eran clave para luchar contra el virus. Seguiremos yendo con cuidado, pero vamos a tener más libertad. Eso está bien, por cierto. El toque de alarma cae, o sea, el estado de alarma cae, pero ello no quiere decir que el gobierno no pueda declarar estados de alarma en ciudades, en pequeñas regiones, sin necesidad de recurrir al Congreso, porque al Congreso solo es si se pasan de 2 semanas, pero para hacer un confinamiento de 2 semanas, por ejemplo, en Tarazona, porque salen esto, el gobierno tiene la potestad de poder declarar el estado de alarma para que el gobierno de Aragón acuerde con el gobierno, decir, pues vamos a hacer un toque de queda aquí y vamos a hacer un cierre perimetral. O sea que no descartemos que puedan haber pequeños estados de alarma circunscritos a sitios muy concretos. Y por cierto, solo una cosa respecto a las vacunas. Yo en realidad creo que ahora estamos en un buen ritmo de vacunación. Ojalá mantengamos eso. Nos ha costado mucho, pero ahora estamos en un buen ritmo. Pero lo que quería decir es que yo soy partidario, yo voy a hacer una oda a la desigualdad. Yo soy partidario de que la gente que ya está vacunado,
que vayamos abriendo nuestra economía y vayamos trabajando con un pasaporte de vacunación para que la gente que ha estado sufriendo tanto tiempo, pero que ya está vacunada, que pueda ir teniendo unos derechos ampliados respecto a los que no tenemos la vacuna puesta, que puedan por ejemplo, viajar, que puedan activar cierto turismo, que puedan hacer algunas cosas, que se puedan reunir, que vamos a ir permitiendo que la gente que está vacunada vaya generando motor económico en este país y vayamos abriéndonos, que sí, que es injusto para los que no estamos vacunados todavía, pero creo que sería también más injusto el decir, esto es como si yo dijera que estamos los 6 que queremos ir a comer a un restaurante y yo digo, es que, oye, que yo estoy malo, yo no voy a poder ir, no vengáis ninguno. No, pues oye, pues vosotros, si estáis vacunados ya, si podéis, pues id vosotros y no contéis conmigo. Pues bueno, yo creo que ahí no me importa sufrir desigualdad. Es un debate y no pequeño, que en algún momento también lo podremos tratar. Hoy tocaba Madrid, el martes. Yo quería decir una cosa. Pues dila. Y es primero que el ritmo de vacunación está acelerado en España. Sí, ahora mismo sí. Es un asunto europeo y que estamos en este momento estamos a la cabeza en relación al ritmo de vacunas. La segunda cuestión, vosotros decís que cada uno haga lo que quiera. Yo también soy partidario, pero lo que hemos visto en la historia de un año es que cuando se ha abierto, digamos, la mano, ha aumentado y de qué manera la pandemia. Y no olvidemos lo que está pasando en la India, uno de los países, o Brasil, uno de los países en donde dijimos no, la responsabilidad individual, es verdad, eso es lo que debería de ocurrir, pero hay que tomar medidas. Y gracias a que se han tomado medidas, no ha ocurrido lo que ha ocurrido en otros países. Desde luego, hay una experiencia clarísima. Cuando se abría la mano, a lo largo de todo este año, hemos pasado por un aumento de la epidemia de una manera nítida. Ha habido que echar puerta y es cuando han bajado. Ya sé que hay negacionistas y todas estas cosas. No, yo no soy negacionista en absoluto. Esto es la práctica, esto es lo que yo he visto, vamos. No. Lo que ha visto todo el mundo, vamos, ¿no? Bueno, esto yo creo, al siguiente programa no podremos verlo, pero ojalá que en sucesivos programas pues podamos hablar de que ha funcionado la responsabilidad personal, la responsabilidad de cada persona y que realmente pues el virus, sin esa necesidad de ese estado de alarma y de todas estas restricciones impuestas, pues vaya remitiendo. Con eso nos vamos a quedar y imagino que tendréis ganas de desconectaros del ordenador para conectaros a la tele rápidamente y ver cómo van las encuestas. Yo no tengo ganas. Pues eso, que Chisco, si yo fuera tú tampoco. Ánimo, Chisco, ánimo. ¿No? Gracias. Mañana pues que piensen que el programa está grabado en martes y que justo acabadas prácticamente cerrados los colegios electorales, estábamos nosotros aquí vaticinando el futuro, ¿eh? Entonces, chicos, buenas noches, muchas gracias. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Adiós a todos. Gracias a vosotros. Hasta Chao. luego. Hasta el martes.